Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que seguimos analizando el tema 11. En este caso vamos a ver el punto 2, denominado marco conceptual de la contabilidad. ¿Qué es exactamente este marco conceptual? Bueno, pues en pocas palabras, son todos aquellos principios, normas, conceptos básicos que todas las empresas, al menos en España, deben de tener en cuenta para realizar su contabilidad. Vamos, sería como cuando vas por la carretera, nos dan una serie de normas, de señales de tráfico que todos tenemos que cumplir. Tenemos que, en este caso, cuando tú vas conduciendo, tienes que conducir por la derecha. Bueno, pues esas normas las cumplimos todos. Bueno, pues el marco conceptual nos indica los fundamentos, principios y conceptos que todas las empresas deben de tener en cuenta al realizar su contabilidad. ¿Cuál es su objetivo? Garantizar que todas las empresas hacen su contabilidad con rigor y coherencia. Vamos, que todos seguimos por el mismo camino. El primer punto, las cuentas anuales y la imagen fiel. ¿Qué son las cuentas anuales? Bueno, pues las cuentas anuales ya las habéis trabajado, las lleváis trabajando desde hace tiempo. En principio son 5. Empezamos por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambio y patrimonio neto, también es una cuenta anual, el estado de flujos y efectivo y, por último, la memoria de la empresa. Son estos 5 elementos. Algunos de ellos los conocéis y otros no. En realidad, solo los nombramos, pero vamos a seguir trabajando, como hasta ahora, con 2 de ellos, que son el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. El resto se han nombrado, pueden aparecer en la teoría, pero no vamos a hacer nada con ellos. ¿Y a qué nos referimos con la imagen fiel de la empresa? Bueno, pues la imagen fiel de la empresa lo que nos indica es que la contabilidad debe demostrar la imagen fiel, o dicho de otra manera, debe de mostrar la imagen real que tiene el patrimonio, es decir, los elementos patrimoniales y los resultados de la empresa. No se puede, como se dice normalmente, maquillar los resultados. Es decir, supongamos una empresa que sus resultados están cayendo. Bueno, pues lo que no se puede es intentar modificar, transformar algunos elementos patrimoniales para que la empresa refleje un resultado positivo o que la empresa va bien. En caso de que descubran este maquillaje de las cuentas, puede ser sancionado, parte de Hacienda, con multas bastante considerables. Vamos a ver cuáles son los requisitos de la información. En principio son 4 y os sonarán porque ya los vimos en el tema anterior. El primero de ellos es relevancia, es decir, la información que usamos en la contabilidad tiene que ser relevante, tiene que ser de interés. Si no, no tiene sentido ponerla. En segundo lugar, tiene que ser fiable. Tiene que estar contrastada y ser correcta. En tercer lugar, comprensible. Comprensible por todos aquellos que tienen interés en la empresa o que lo puedan tener. Por ejemplo, socios, posibles inversores, Hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, el cuarto apartado, el cuarto requisito sería que debe de ser comparable con el resto de empresas de España. Pasamos ahora a los principios contables. ¿Qué son los principios? Bueno, pues son normas básicas que todos debemos de cumplir a la hora de realizar la contabilidad. Si realizando tu contabilidad te surge una duda de cómo hacer algo, cuándo hacerlo o cómo hacerlo, los principios básicos son las normas o son las guías que te dicen cómo, cuándo o cómo lo tienes que hacer. Los principios básicos son 6. Primero los vamos a enumerar y luego los explicaremos. El principio de uniformidad, de empresa en funcionamiento, de devengo, de prudencia, el principio de no compensación,
y el principio de importancia relativa. Vamos a ir explicándolos de una forma más detallada, aunque no profundizaremos en demasía. En este caso, principio de uniformidad. La empresa debe de establecer qué normas y cómo las va a seguir en su contabilidad. Y una vez establecidas, no puede cambiarlas aleatoriamente cuando le venga en gana. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que hemos decidido utilizar un método de contabilidad que es el método lineal que ya hemos estudiado. En realidad, métodos de amortización hay muchos más. Pues bien, si una empresa ha optado por el método lineal, no puede, cuando le venga en gana, cambiar y decir, ahora voy a utilizar un método que sea de, por ejemplo, de dígitos crecientes o decrecientes. No. Para poder hacer el cambio, por supuesto que lo puedo hacer, pero tiene que haber una causa justificada. Si no, no tendría sentido o no sería posible realizar este cambio. La empresa en funcionamiento, bueno, pues lo que quiere decir es que una empresa, aunque vayan a ocurrir acontecimientos como pueden ser, vaya a cerrar o que se vaya a vender a otro empresario, bueno, pues la contabilidad se supone que debe de continuar como hasta ahora. Es decir, no se puede modificar, no se puede maquillar para que parezca ni mejor ni peor. No, no. La empresa debe de seguir la imagen fiel y si hasta ahora estaba contabilizando de una manera, debe de seguir contabilizando de esa misma manera. No se puede cambiar ni para que parezca más rentable, ni para que parezca peor, ni para que los bienes parezcan que están más gastados o sean más nuevos, etc. El tercer principio es el momento de devengo. ¿Y qué nos dice este momento? Pues nos dice que cuando se producen hechos contables, se deben de contabilizar en el ejercicio en que se devengan. En otras palabras, en el ejercicio en el que se usan o realizan esos hechos contables, y no cuando se paga. Vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que contratamos un vuelo el 14 de noviembre del 2025, pero ese vuelo lo contratamos con antelación y el vuelo se va a realizar el 14 de febrero de 2025. ¿En qué año se contabiliza el gasto de transporte? Bueno, pues ese gasto se debe de contabilizar en el año 2025, que es cuando vamos a tomar ese vuelo. Sí que es cierto que el 14 de noviembre tendremos que realizar el desembolso y, por tanto, el pago. Y se contabilizará ese pago, pero el gasto no será gasto del 2024, sino que lo será del 2025. ¿Qué nos dice el principio de prudencia? Bueno, pues el principio de prudencia nos dice que hay que tener cuidado porque los beneficios y los gastos no se contabilizan de la misma forma, sino que los beneficios se tienen en cuenta en la empresa solo los obtenidos hasta la fecha de cierre, es decir, se contabilizan todos los beneficios hasta el 31 de diciembre. Beneficios que se produzcan después, no pasa nada, se contabilizarán, pero al año siguiente. Mientras que las pérdidas se tendrán en cuenta todas las posibles pérdidas que se puedan producir durante este ejercicio, aunque no se hayan producido todavía, pero siempre que se piense que esas pérdidas, aunque nos las notifiquen el año que viene, pero han sido pérdidas de este año. Entonces, se contabilizarían en el año actual. Por último, el principio de no compensación. ¿Y qué nos dice este principio? Pues nos dice, con un ejemplo, creo que lo vamos a ver, imaginaros que hacemos una compra a una empresa por valor de 10.000 euros. Pero también hacemos una venta a esta misma empresa por 10.000 euros, ¿vale? Como nos debe 10.000 euros y le debemos 10.000 euros, podríamos pensar que, bueno, asunto zanjado, le debemos la misma cantidad, no contabilizamos nada. No, esto no es posible. El principio de compensación nos dice que si tú has hecho una venta a una empresa y una compra a esa misma empresa, se han de contabilizar las dos operaciones, aunque el resultado final sea cero. Es decir, no se pueden anular.
se tienen que contabilizar las dos. Se contabiliza la compra por un lado y la venta por otro lado, aunque ambas sean con la misma empresa y por el mismo importe. Nos falta el principio de importancia relativa. ¿Qué nos dice este principio? Pues que habrá veces en las que no seremos estrictos en la contabilidad, sino que no se aplicarán de forma estricta las normas contables. Sobre todo cuando el hecho contable que quieras contabilizar tenga poca importancia en la contabilidad y no afecte a la imagen fiel de una manera manifiestamente importante. Pongo un ejemplo. Imaginaros que compramos un portalápices para la oficina que nos cuesta 0,60 euros. ¿Es parte del mobiliario? Bueno, pues podríamos considerarlo mobiliario o utillaje. Pero si lo consideramos como mobiliario o utillaje, hay que amortizarlo. ¿Pensáis que vale la pena ponernos a hacer amortizaciones por 0,60 euros, una amortización a 10 años? Bueno, pues en este caso, por ejemplo, el elemento que hemos comprado tiene tan poco valor que aunque sea del activo, no lo contabilizaremos como inmovilizado y tampoco lo amortizaremos. Bueno, pues vamos a ver unos pequeños ejemplos de estos principios que hemos dicho. Ejemplo 1. La empresa comercial del sur ha despedido a un trabajador con el objetivo de abaratar costes. El trabajador denuncia a la empresa ante el juzgado por despido improcedente. Bueno, la empresa consulta con sus abogados y estos aconsejan a la empresa que contabilice en su contabilidad un gasto de 25.000 euros. ¿Por qué? Pues porque los abogados piensan que es probable que el juzgado dicte una sentencia a favor del trabajador y por tanto en nuestra contra y nos obligue más adelante a pagarle 25.000 euros. ¿Qué principio aplicaríamos aquí si contabilizamos estos 25.000 euros? Bueno, pues se estaría aplicando el principio de prudencia. El gasto se va a contabilizar en el momento en que pensamos que tenemos pruebas de que se va a producir. Pasamos a otro ejemplo. Una empresa paga el 1 de julio del 2020 el seguro anual de sus vehículos por importe de 1.200 euros. Claro, si es el seguro anual, el seguro abarcará desde el 1 de julio del 2020 hasta el 1 de julio del 2021. En el año 2020 hemos contabilizado como gasto solo 600 euros, puesto que hemos gastado solo 6 meses del seguro. Y el resto lo contabilizamos como un gasto anticipado. ¿Qué principio estamos aplicando? Bueno, pues en este caso el principio que estamos aplicando es el principio de devengo. Otro ejemplo. Nuestra empresa compra a crédito a la industria maderas orgánicas materiales por 15.000 euros, pero también le vendemos productos terminados a crédito por 5.000 euros. Es decir, estamos haciendo a la vez una compra y una venta. Nuestra empresa registrará un gasto, por un lado, y como no nos han pagado, una obligación de pago por importe de 15.000 euros, pero también contabilizamos un ingreso y el derecho de cobro a los clientes por 5.000. ¿Qué principio estaremos aplicando? Bueno, pues en este caso se está aplicando el principio de no compensación. Por último, vamos a ver los elementos de las cuentas anuales. Esto va a estar más detallado en el tema anterior, puesto que vais a ver que lo que vamos a decir aquí ya ha aparecido en el tema anterior. ¿Cuáles son los elementos de las cuentas anuales? Tenemos por un lado las cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto. Las cuentas que habíamos llamado cuentas patrimoniales o de balance, que pertenecen a los grupos que van del 1 al 5 del Plan General Contable. En segundo lugar, teníamos también las cuentas de ingresos y de gastos, cuentas que están reflejadas en los grupos 6 y 7 del Plan General Contable. Estas cuentas se denominan cuentas de gestión y sirven para calcular el resultado. ¿Cómo? Restando a los ingresos los gastos.
En el tema anterior, como os he dicho, hay vídeos explicando todo este apartado del activo, del pasivo, del patrimonio neto y de los ingresos y gastos. Para no hacerlo más extenso, os remito a los vídeos del tema anterior. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.